el partido político Peruanos por el Cambio respalda categóricamente la gestión del presidente Kuczynski y al presidente en su persona. Y te explico, nosotros como partido hemos trabajado y hemos peleado durante años precisamente para que nuestro líder partidario gobierne. Y así es que ahora nuestra primera obligación es defender su gestión. Eso está clarísimo. Por ahí a veces se deslizan todo tipo de rumores, pero gracias por permitir aclararlo. No, pero vamos a entrar a eso. Pero comencemos por ahí, ya que usted ha planteado la aclaración. Pero ustedes, digamos, respaldan al presidente, obviamente. Por supuesto. Y ustedes, como dice, hicieron todos los esfuerzos necesarios para que él ganara la elección y gobernara. Pero hicieron los esfuerzos para que gobernara de esta manera y con la gente que está gobernando ahora. Es decir, el esquema de gobierno, la idea de gobierno que tenían era con esa conformación de gente que hoy apoya al presidente en el gabinete y en la lógica operativa que está gobernando. ¿Están contentos ustedes con el gobierno? Mire, siempre se pueden tener críticas y de hecho la tenemos. Hemos tenido incluso en algún momento una reunión de un comité ejecutivo nacional en donde se expresaron una serie de críticas al gobierno. Y además una cosa, yo creo que no hay que asustarse por las críticas ni hay que sobredimensionarlas. Las críticas son parte y la discrepancia son parte del razonamiento natural de la democracia, y a la medida que estamos en un sistema democrático, nosotros también como partido podemos tener nuestra propia lectura crítica de una serie de cosas y se la hacemos saber al presidente. El presidente nos escucha, algunas cosas las aceptará y otras cosas obviamente no, porque él es quien tiene que decidir qué hacer y qué no hacer. Pero ¿cuál es la principal crítica que tiene el partido ahora al funcionamiento del gobierno? Yo diría que las principales críticas se las decimos en privado al presidente. O sea, la principal crítica probablemente sea que muchas veces deliberamos públicamente algunas cosas cuando deberían tener un canal interno. Y nos pasa en la bancada, hay que reconocerlo, y nos pasa también a veces en el partido. Sin embargo, yo creo que cada uno de los congresistas o cada uno de los dirigentes partidarios tiene todo el derecho a tener una opinión y tiene todo el derecho a discrepar con algunas decisiones de gobierno, pero lo que yo creo que a veces fastidia a los medios de comunicación y nos hace ver como muy desordenados es que estas críticas se exponen públicamente cuando deberían tener un canal interno de conversación y de definición. La política no solo, digamos, es el escenario de deliberación de los temas de interés público, sino es el escenario de representación. Y la gente que votó por Peruanos por el Cambio y por Pedro Pablo Kuczynski, no estoy pensando en los que hacia el final tuvieron que votar por él para evitar el fujimorismo, que fueron los que le dieron la elección, sino la gente del partido. No quiere ver a sus congresistas o al presidente de su partido decirle al oído al presidente qué cosa hacer. Quiere saber cuál es la posición del partido frente a los temas que hoy apremian al gobierno. El gobierno lo decimos, expresamos nuestra opinión como ahora sobre cada uno de los temas que hay que hacer. Por eso, ¿cuál es la cosa que haya que decirle al presidente se le dice también? Pero ¿cuál es la principal crítica que le hace al gobierno concretamente en términos de nosotros creemos que debería enrumbar en esta dirección y está yendo en una distinta? Mire, vamos a ir por algunos temas. Por ejemplo, en materia económica, vamos a decir así. En materia económica yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Los decretos legislativos que se aprobaron, 112 decretos legislativos, ha sido un esfuerzo descomunal. Varios de ellos tienen planteamientos económicos muy importantes para el país. Pero ¿quién conoce los decretos legislativos? ¿Quién sabe de qué van los decretos legislativos? ¿Sobre qué inciden? Ni los mismos congresistas a veces. Entonces, aquí lo que está pasando es que se han tomado una serie de medidas de gobierno que no están todavía tomando fuerza como actos de gestión y que tampoco están llegando a la ciudadanía como que para poder entender esto es lo que está haciendo el gobierno. Por ponerte un ejemplo, hemos creado un fondo de agua de 5.000 millones, de 2.000 millones de soles, ¿no? Este fondo de agua debería permitir comenzar a hacer una serie de obras que, sin embargo, todavía yo creo que en términos de gestión, si hay una crítica, una autocrítica que tenemos que hacernos, es que yo creo que a veces nos dejamos ganar por la burocracia instalada en el Estado y no logramos meterle el dinamismo que necesita el gobierno y que es el dinamismo que nosotros ofrecimos en campaña. Pero justamente ahí hay una crítica de fondo a cómo se está actuando, está actuando el gobierno. Esa burocracia, digamos, poco comprensiva a las necesidades de la gente y poco eficiente en términos de responderle los problemas de resolución de problemas concretos, es la que el presidente ha elevado al máximo. Es decir, su gabinete, la gente que trabaja con él, es una expresión
nítida, o sea, no dudosa, no poco transparente, clarísima, de esa burocracia. El presidente ha decidido gobernar con ese sector. Entonces, la crítica que usted hace es claramente a que este gobierno le cogió mal a los colaboradores. Puede ser que este comentario sea válido, pero yo quiero agregar un factor adicional que yo creo que entorpece cualquier toma de decisiones en el gobierno. Creo que en este momento todo este, digamos, enmarañamiento que existe sobre los actos de corrupción de gobiernos pasados y todas estas denuncias que se están haciendo conocer ahora, creo que también genera una inhibición a la toma de decisiones en el Estado, hablando como gobierno. Creo que de todos los funcionarios en general, por el temor de seré procesado por un acto de corrupción, prefiero no tomar decisiones, prefiero no jugármela. Y ahí es donde nosotros decimos, oye, necesitamos funcionarios más comprometidos, necesitamos gente que sí esté dispuesto a que, independientemente de las circunstancias, tenga la capacidad y la determinación de tomar una decisión apostando por la política general de este gobierno. No, yo creo que hay una, te he dicho, acabamos de sacar 112 decretos legislativos, se están reglamentando, se están trabajando una serie de cosas. El caso de Chinchero que tú has comentado, yo creo que es parte de esa decisión, de esa determinación del gobierno de decir, oye, más allá de cualquier diferencia, de cualquier crítica que pueda haber, la decisión es sacar adelante el aeropuerto y lo vamos a hacer. Creo que esa determinación, pese a que, mira, Glatzer, tocando este tema concreto de Chinchero, si me permites. Sí. Uno, el contrato de Chincheros no lo firmó este gobierno, el contrato lo firmó el gobierno del señor Humala. El ministro Vizcarra y el primer ministro lo primero que dijeron es, nosotros reconocemos que este contrato no es un buen contrato. Es decir, tenía una serie de falencias en términos de construcción de idea de lo que se había establecido con la empresa. Y lo que intentó hacer la bendita agenda hecha por el Ministerio de Transportes es precisamente corregir uno de los principales errores que tenía el contrato, que es dejar abierto las condiciones económicas para el establecimiento del financiamiento de la obra. ¿Qué decía? Oiga, ustedes, señores de la concesión, buscan la plata, pero no solamente buscan la plata. Ustedes, en cuanto tengan la plata, establecen los intereses que el Estado peruano va a pagar por ese financiamiento que ustedes van a conseguir. Y claro, cuando el ministro vio que la primera estructura de financiamiento le decía, vamos a pagar 20% al año, el ministro dijo, oye, yo puedo firmar esto porque efectivamente es legal. O sea, eso es lo que dice el contrato. O sea, yo podría firmarlo y no me meto en ningún lío, pero el gobierno decidió que no iba a permitir que la plata del Estado peruano, del pueblo peruano, terminase yéndose a pagar 500 millones adicionales en intereses. Entonces dijo, ¿sabes qué? Esto hay que cambiarlo. Y por eso se hizo la negociación de la bendita deuda, eliminando los intereses. Pero para no, digamos, hacer transitar a nuestros oyentes por una, digamos, por un camino que es bastante complejo en términos de todas las cosas que se han hecho en el camino. Entonces quiero preguntarle al presidente del Partido Peruano por el Cambio y al congresista Girio Violeta, ¿usted cree que entonces esta adenda que se ha firmado, que a decir de la Procuraduría Anticorrupción tiene una serie de elementos que ya no llaman solo a una discusión técnica en términos de si es que se distorsionó las APPs o no, si es que finalmente es una cuestión que debería llamarse ya estatal y no privada, es decir, sino que hay elementos donde puede haber actos de corrupción? ¿Usted la defiende? ¿Usted cree que no ha habido ningún problema? ¿Usted cree que en un contrato donde parte de la empresa es la hermana del presidente del Consejo de Ministros, que el señor presidente o vicepresidente o uno de los principales promotores de este consorcio es, digamos, una persona que se le ha tomado una foto un día en el que van a agradecer al presidente o el presidente va a agradecerlos a ellos por el trabajo que han hecho en la campaña, y todos los otros elementos que se han discutido ya en torno a cómo se hizo esto, ¿están bien? ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo lo que diría es, para yo hacer una acusación tengo que tener pruebas. Ya, pues y creo que el procurador tiene que tener pruebas. El procurador se basa en un par de fotos. Te digo cuáles son las dos fotos en las cuales se basa su denuncia. Una es en la que la señora viceministra aparece en un CADE fotografiada con el presidente Piñera. Y como dicen que el fondo de inversión del presidente Piñera habría cobrado acciones sobre la empresa que integra el consorcio, entonces ahí habría habido un contubernio. No, pero primero, esos son los argumentos del procurador. También. No, también. Y luego una fotografía, porque acá lo que se dice colusión. Esos no son los argumentos.
corrupción. Y la otra cosa que se dice es que la otra fotografía que se utiliza como prueba es que el representante del consorcio habría participado en un evento en el que estuvo el presidente Kuczynski. Un evento, dicho sea de paso, a ver, este señor, Vargas, el señor Vargas, no ha sido militante del partido, no ha sido contribuyente del partido, no ha sido personero del partido, no ha sido activista del partido, o sea, no ha participado absolutamente en nada de la campaña. Que alguien sobreentusiasmado en el post-campaña haya organizado un almuerzo en su casa e invitó a un par de amigos que no tenían nada que ver con la campaña y aparece en esa fotografía, esa es otra historia. Pero si yo quiero acusar por un acto de corrupción, tengo que tener una prueba. Pero el procurador lo que dice, y aquí hay un buen resumen que hace Correo hoy día en su edición, que creo que pormenoriza bien la denuncia. Primero, que dice que distorsiona el esquema de una APP, para comenzar. Es decir, que se distorsionó lo que habitualmente se hacía como APP para favorecer este consorcio. Después, el acuerdo, dice, no contiene el análisis de cálculo de valor del dinero respecto a las modificaciones que se van a hacer al contrato. No evidencia cálculos de valor presente respecto a las modificaciones que se hacen. Dice además que hay una serie de vacíos en torno al tema de los intereses que tiene que pagar la empresa, y que además dice que esto ha anulado un factor básico en las contrataciones, que es el factor de competencia, que hace que unos no puedan contratar porque dicen una cosa que tenían que presentar y otra presenta una cosa distinta y gana todo eso. Y pormenoriza varias cosas en la denuncia. Entonces, ¿usted está de acuerdo que al procurador le responda a la ministra, el primer ministro, diciendo que tiene que meter unos correctivos para que no hablen y no hagan estas denuncias? Mira, yo te digo una cosa, yo apoyo cualquier tipo de denuncia, o sea, apoyo las denuncias que tienen sentido, y apoyo efectivamente el control de poderes y la fiscalización. Yo acabo de promover un proyecto de ley en el Parlamento para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que es una modificación constitucional. Así es que yo precisamente no soy la persona que me van a decir que avalo cosas que no tienen sentido, pero mira lo que pasa en este caso particular. Yo sí creo que en este caso uno de los temas que me preocupa es que esta es una procuraduría que parece que tiene su propia agenda política. Te voy a poner de los mismos argumentos que aparecen en el diario de hoy, ¿no es cierto? Por un lado, uno de los argumentos dicen que no habría razones para poder suscribir, no hay razón técnica ni legal para aceptar la adenda. Y por otro lado, en el punto 7 se dice ¿por qué el titular suspendió la ejecución del pago a favor de Kunturwasi? Oye, un momentito, o sea, ¿lo quieres procesar porque no pagaste no pagaste la garantía, o lo quieres procesar porque suscribió la adenda? Porque si precisamente, y por la definición de los intereses. Es que esa es una interpretación, no, esa no es la interpretación. La Procuraduría lo que dice es el ministro de Transportes luego empieza a plantear en términos del debate público algunos cambios en los plazos y en los montos. Permíteme, ¿por qué no lo hizo cuando negoció el contrato? Permíteme lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? 4 o 5 argumentos que están expuestos ahí están referidos al contenido del contrato original, no de la adenda. La negociación de la adenda, que no se han subsanado los vacíos, que se han modificado las cosas para... Es que los vacíos vienen del contrato original. Que tenía que resolverlo. La estructura financiera viene del contrato original. Lo que se ha hecho en la adenda es, lo que correspondía en este momento es, te tengo que comenzar a pagar en el nuevo gobierno. ¿Qué cosa es lo que hace el ministerio? No te voy a pagar, le dice. Yo no te voy a pagar bajo estos términos. Previamente negociemos la manera en la que podamos evitar, yo no quiero pagar los intereses, le dice. Entonces, a partir de eso se define una renegociación específicamente del asunto financiero, porque tú no puedes negociar en una adenda todo. ¿No es cierto? Claro, yo también puedo decir, oye, yo quisiera que el aeropuerto ya no sea en Chinchero, ¿por qué no lo hacemos en Lanta? Pero eso no lo discute. Pues. O sea, lo que pasa es que no lo está discutiendo. Pero no lo está discutiendo el procurador. El procurador lo que dice es que aquí se acondicionó un escenario para favorecer a un consorcio. Y en ese consorcio está la hermana del presidente del consejo. Pero claro, él está denunciando. Él está pidiendo que investiguen. Él no es juez, él no es fiscal. Él está pidiendo que el Ministerio Público haga una investigación. Y que en esa investigación se determinará si hay o no elementos para ir a un juicio posterior. A ver, nosotros... O sea, nosotros respetamos que la Procuraduría haga su trabajo, pero nosotros creemos que la Procuraduría tiene que ser independiente. Yo estoy expresando mis preocupaciones, porque como congresista y como dirigente partidario también tengo derecho a expresar mis preocupaciones en relación a la Procuraduría. A mí me gustaría ver una Procuraduría más sesuda
y más independiente. Ya, pero y con menos agenda política. Y te pongo el siguiente. Pero ese procurador, no, pero este dato es importante, congresista Jerry Violeta. Ese procurador lo nombraron por concurso. Por concurso, es el único procurador que lo han nombrado por concurso. Y ese usted dice que tiene una agenda política. Yo creo que en la Procuraduría hay una agenda política. ¿Para favorecer a quién? Y es mi percepción. ¿Pero para favorecer a quién? Mira, cuando tú ves que, por ejemplo, en el caso Chinchero, tú ves que agarran y el Ministerio de Transportes envía la información y horas después hacen la denuncia, y además, según me han comentado en el Ministerio, han sido, creo que 20 tomos de información, más de 400 páginas. La ministra, que fueron 400 páginas, claro, entonces, el jueves dices, como el viernes puede haber entonces, claro, entonces tú dices, oye, el procurador tiene que analizar la información. ¿Para quién juega Amado Enco entonces, desde su punto de vista? ¿Cómo? ¿Cuál es la agenda política? ¿A quién Yo creo que he dicho en la Procuraduría, yo creo que hay una agenda política en la Procuraduría de Julia Príncipe, que es consustancial con algunos intereses políticos de otras organizaciones. Cuando dice la Procuraduría, ¿se refiere a Julia Príncipe? Yo me refiero a la Procuraduría en general. Yeah. Yo no tengo tampoco pruebas para demostrar que el señor Enco pues responde a rajatabla a lo que le dice la señora Príncipe. Yo creo que en la Procuraduría se están cometiendo una serie de excesos. Cuando yo veo que al presidente Kuczynski se le formula denuncia basada en un reportaje puesto en internet desde Estados Unidos, donde se cruza información falsa sobre dos cosas. Esa es la otra denuncia. Entonces a mí me parece, oye, aquí o están siendo exageradamente ligeros, exagerados, y pasársela de somos muy, ¿no es cierto?, muy proactivos y votamos esta denuncia de esta manera, o hay otros intereses puestos detrás de este. Pero a ver, yo le pregunto por esos otros intereses, congresista Jerry Violeta, porque, digamos, usted no solo es digamos una persona que acaba de llegar a la política y que en fin se está enterando cómo se maneja. Usted ha hecho política del tiempo que yo lo conozco, hace más de 25 años o 20 años. Entonces, ya hace 20 años. Pero la pregunta concreta es, si usted dice que aquí le parece que hay una intención política en el manejo de la Procuraduría, lo que tiene por lo menos que intuir para hacer esa afirmación es quién los promueve y a quién favorece. Y le estaba preguntando sobre eso. Él dice que hay una intencionalidad política en la Procuraduría y le he preguntado que me diga para favorecer a quién y quién la promueve. Y si él, va a la segunda pregunta, y si él está de acuerdo o no con esto que ha dicho la ministra de Justicia, de lo que hay que hacer es, como no me gusta lo que hace Amado Enco o Catherine Ampuero, vamos a poner correctivos a la Procuraduría. Es decir, ¿para que no denuncien? ¿Para que no hablen? ¿Para qué? Congresista Jerry Violeta. Yo creo que lo que debe quedar primero claro es que no puede haber ningún intento ni de censura ni de amordazamiento a los funcionarios, a las autoridades, más incluso a quienes tienen alguna misión fiscalizadora en el país. Y eso me permite responder la segunda de tus interrogantes. Es un riesgo a la libertad de expresión. Yo te diría que la intención de la ministra, en el sentido de que vamos a tratar de regular mejor el tema, puede, digamos, estar cargado de buenas intenciones. Sin embargo, me parece que políticamente no es correcto o no es adecuado para ponerlo. ¿Y sabes qué cosa es lo que deberíamos hacer? Probablemente para este tipo de casos lo que necesitamos es que no sea una normativa que venga del mismo Ejecutivo. Lo que deberíamos hacer es revisar bien las funciones en general y la reglamentación que puede tener la Procuraduría y el sistema de defensa jurídica del Estado, y más bien establecer cualquier modificación desde un punto de vista legal desde el Congreso, porque eso permitiría un debate abierto. Eso permitiría revisar en comisiones qué cosas se puede modificar y qué se puede mejorar, y que no sea una reglamentación que sea desde el propio Ejecutivo. Y yo creo que aquí... Pero no es lo mismo, porque, porque se presta a, digamos, a comentarios como el que tú acabas de decir. Le están poniendo una mordaza a la Procuraduría. Distinto sería que si desde el Congreso se hace un debate para ver cómo se fortalece primero la Procuraduría. Yo te diría, aquí tenemos un primer tema, gran tema, y que es la Procuraduría Anticorrupción. Está dentro del sistema de defensa jurídica del Estado. Nosotros propusimos que se cree el Sistema Nacional Anticorrupción, con un órgano que tenga, además, digamos, que tenga carácter de protección constitucional, con gente que salga por una elección específica.
y que incluya varias instituciones, o sea, que incluya entre otras a la Contraloría General de la República. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene que ser parte del sistema de defensa jurídica del Estado, porque en el sistema de defensa jurídica del Estado están todos los procuradores. Por ejemplo, el procurador que defiende una resolución del Ministerio de Salud o una resolución laboral o un contrato laboral. Es decir, estamos confundiendo dos cosas. Ese sistema tiene que ser mejorado. Ese sistema tiene que ser mejorado y tiene que servir una revisión de esto, tiene que servir no para poner mordazas, sino para mejorar la funcionalidad del sistema. ¿Y quién está detrás de la movida política en la Procuraduría, según su punto de vista? Desde nuestra lectura política, lo que hay es una serie de intereses que van en varios frentes para tratar de poner en cuestión a todos y tratar de meter aquí el objetivo es el presidente de la República, es decir, cuestionar la figura del presidente de la República, involucrarlo en actos de corrupción o cuestionar su liderazgo, afectar a los vicepresidentes, afectar a los congresistas, es decir, arrinconar a los representantes políticos del gobierno para que, digamos, a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Quién es el que promueve eso? Y te pongo un ejemplo. Es que yo necesito saber, quién es el que está maquinando todo ese escenario para traerse abajo al presidente y a sus viceministros y a su bancada, y que está utilizando la Procuraduría para esos fines. Pero Glatzer, yo creo que los principales interesados son aquellos que se ven cuestionados por actos de corrupción y que obviamente necesitan que esto haya un clima de revuelo político. Y te pongo un ejemplo. El señor Alejandro Toledo, uno de sus primeros actos de defensa, yo no hice nada sin que conociera a mi primer ministro, mi ministro de Economía, el señor Kuczynski. Es decir, su estrategia de defensa pasa por involucrar al presidente Kuczynski, agarrarse del saco para tratar de jalarlo el hoyo en el que él está metido. Entonces, está clarísimo que así como él, el caso de la señora Heredia, el caso del señor Humala, tenemos expresidentes procesados, tenemos exministros procesados. Y que Toledo tienen la fuerza para poder manejar, entre otros, el Consejo de Defensa del Estado, las Procuradurías, para tumbarse al presidente de la República. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un alineamiento de una serie de intereses, y que influyen sobre diversos órganos, que influyen sobre diversas personas, y que eso hace que se cree este clima de cuestionamiento generalizado contra todos que afecta al gobierno. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, se genera un gran revuelo, se intenta arrinconar al gobierno y tenemos lo que tenemos actualmente, ¿no? Un clima político extraconvulsionado con muchísimos frentes abiertos. De acuerdo, pero justamente por eso es bueno decir quiénes están detrás. Usted claramente ha dicho, la Procuraduría está desarrollando un papel político para generar un escenario de desestabilización al gobierno. Digo, es Amado Enco y la Procuradora Katherine Ampuero, es la presidenta del Consejo Jurídico de Defensa del Estado. Yo lo que tengo es una intuición y una lectura política de lo que estoy viendo. Si yo tuviera una prueba, la denuncio. Denuncio lo que haya que denunciar, pero en este momento lo que te estoy diciendo es una lectura política. O sea, si tú me dices, muéstrame una prueba de lo que estás diciendo. Ahora, pero yo le pongo entonces algunos elementos que se han discutido hace unos días. Yo te estoy diciendo lectura política, yo no te estoy haciendo una lectura, digamos, delictiva de la cosa. Ya, de acuerdo, pero yo le planteo entonces algunos elementos que de repente pueden ayudar a que usted pueda decir un poco más en relación a este tema. En los últimos días se ha cuestionado mucho a la Procuradora o a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, la señora Julia Príncipe, porque de la noche a la mañana se le ocurrió salir y decir que Alan García no había indicios para investigar a Alan García, cuando el día anterior aquí la Procuradora Ampuero me dijo que ya estaba por pedir al Ministerio Público que investiguen a García. Algo ha tenido que pasar en esas 24 horas para que cambien de opinión. Entonces, ¿usted cree que ella está buscando desarrollar una estrategia blanda para algunos y generar al presidente de la República un apremio mayor en estos temas? Mire, yo creo que el tema de la Procuraduría, recordemos varios de los casos que ha pasado en la Procuraduría. La Procuraduría siempre ha estado, esta Procuraduría quiero decir, siempre ha estado en situaciones de controversia política y mediática. Yo creo que esta declaración de la Procuradora, de la señora Príncipe, por ejemplo, es un claro caso de estas cosas que parecieran tener mucha influencia política. O sea, que no parecieran estar muy ceñidos con el derecho y muy ceñidos con
con la función que ella tiene que desempeñar. Por eso digo que este conjunto de elementos nos hace pensar, y esto lo hemos conversado como partido político, nos hace pensar que aquí hay demasiado ruido político en el escenario, y este ruido político, además, con todos los actos de corrupción, está haciendo que mucha gente nerviosa intente utilizar sus influencias para generar mucha desestabilización. ¿Y usted cree que Julia Príncipe debería mantenerse en el cargo o no? Yo no voy a opinar sobre eso porque creo que esa es una decisión que tiene que tomar la ministra. Pero yo con todo el respeto que le puedo tener a la señora Príncipe, y digo, yo tomo decisiones sobre la base de pruebas y hechos concretos que tengo. Yo particularmente hubiera hecho un concurso distinto y hubiera abierto de otra manera el nombramiento para los procuradores. Tú acabas de mencionar al señor Enco y respeto eso, que el señor Enco haya salido por un concurso. Creo que en general los procuradores tienen que salir por otra forma de designación que no sea el que ponga el ministro a dedo. Ya, pero entonces usted tendría que respaldar lo que hace el procurador Enco y no cuestionarlo por la consideración que acaba de esgrimir, que siendo él independiente, yo creo que la forma estuvo bien. Lo que ocurre es que creo que en este caso específicamente, que es lo que hemos estado opinando, yo no estoy cuestionando al señor Enco en su valía jurídica ni personal, estoy cuestionando en este caso específicamente que creo que ha habido una ligereza para promover una denuncia que yo creo que debería haberla hecho con un poco más de calma. Ya, son las 8:59 de la mañana y quiero preguntarle si es que las consideraciones que está haciendo en torno al caso Chinchero desvinculan o pretenden desvincular de alguna manera entre otros, el ministro de Transportes a hechos ilegales o a hechos, digamos, punibles, y no necesariamente a hechos políticos, para lo cual hay otra vía, que es la vía de interpelación y la censura. ¿Usted está de acuerdo con la interpelación y de repente en la censura si es que no convence el ministro? A ver, yo lo que creo es que el Parlamento tiene el derecho a plantear todas las interpelaciones que crea necesarias. Ese es un derecho del fuero parlamentario. A eso tenemos derecho los congresistas. Y hay que ser consecuentes con ese derecho, no solo cuando uno es gobierno, sino también cuando uno es oposición. Sobre todo cuando uno es oposición, ¿no es cierto? Entonces, ese es el derecho. Yo creo que el ministro tiene que ir al Parlamento y va a tener que responder todas las preguntas, 92 preguntas, si no me equivoco, que se ha formulado en este pliego interrogatorio. Pero tenemos la confianza, la seguridad y la expectativa de que el ministro absuelva, digamos, a plenitud todas las dudas que puedan existir en los parlamentarios. Y así como el Parlamento tiene el derecho para plantear una interpelación, el Ejecutivo, el Gobierno, tiene el derecho para plantear una cuestión de confianza. Eso es lo que dice la Constitución, o sea que hasta ahí el suelo está parejo. Lo que yo he cuestionado no es que se plantee la interpelación. Lo que he cuestionado es que, sin haber escuchado al ministro, algunas personas se atrevieran a hablar de censura. Incluso alguien dijo, ¿para qué vamos a promover la interpelación? Vayamos directo a la censura, ¿no es cierto? O sea, entonces, lo que nosotros cuestionamos es, oye, hasta hay un tema de procedimiento. Por lo menos, digamos, cumple el juego, el espacio democrático, escucha, y si es que no te convence, bueno, ¿no es cierto? Tendrás el derecho a hacer lo que tú quieras, pero ¿cómo puedes plantear tan a priorimente una censura si ni siquiera se ha producido la interpelación? Ahora, pero el presidente de la República, en lo que legalmente es o constitucionalmente es posible hacer, que es la voto de confianza, ha retrocedido, porque un día salió y dijo, yo hago cuestión de confianza por Vizcarra de todas maneras, no me lo pueden censurar, pero después ha dicho que se equivocó y que tal vez reaccionó muy instintivamente frente al tema y que no necesariamente, y ha dicho inclusive que no hay ninguna silla que sea indispensable, por lo tanto puede finalmente sacar a su ministro. ¿Usted estaría de acuerdo con que vaya a la interpelación y a la probable censura, que creo con la denuncia de Amado Enco ya la gente se ha hecho a la convicción de que va a ir a la censura, o sería mejor cesarlo en el cargo antes de desgastar a un ministro que a la vez es vicepresidente de la República? Sí, bueno, yo creo que aquí hay un tema de fondo. Efectivamente, el ministro Vizcarra es el vicepresidente y como vicepresidente tiene que tener, digamos, una reserva particular, en el sentido de que el vicepresidente es quien reemplaza al presidente cuando sale de viaje o cuando no está en general, cuando no está en el país. Entonces, el vicepresidente tiene que ser una figura que, digamos, se preserve en su magnitud. Probablemente esa es otra valoración política. La valoración política es los vicepresidentes deben o no ser ministros. ¿Usted cree que no fue conveniente ponerlo? Yo creo que deberíamos revisar eso para el futuro, ¿no es cierto? Yo creo que en general los vicepresidentes creo que no deberían ser ministros por una cuestión. No hablo del ministro Vizcarra, digo que en términos de la figura constitucional por una razón, porque siempre el ministro va a estar sujeto a presión y a la lucha política de la coyuntura.
y eso afecta la imagen, obviamente, y podría afectar la gobernabilidad del país. Entonces creo que este aprendizaje nos hace suponer que hay que revisar este supuesto en el que los vicepresidentes deben o no ser ministros, pero esa es otra discusión. No, pero frente al tema ya concreto, por lo que usted argumenta, congresista Jimmy Violeta, me daría la impresión que usted es más partidario de no hay que seguir desgastando a Vizcarra, mejor que renuncie y que finalmente no lo censuren. Digo, como una alternativa política. Dadas las condiciones, yo te diría, hay dos cosas más bien. Una, nosotros vamos a defender al gobierno, al régimen y la gobernabilidad del país en todos los escenarios. Y creo que efectivamente el caso del ministro Vizcarra, del vicepresidente, se está utilizando como parte de la lucha política para afectar al gobierno. Yo no veo que aquí haya gratuidad de intereses, es decir, aquí no es solo porque estamos estableciendo una política de lucha contra la corrupción y nos preocupa que los aspectos técnicos del aeropuerto de Chincheros, no, aquí en el fondo también hay un trasfondo político para desgastar al gobierno y por eso se le ha puesto en la mira al ministro Vizcarra. Llevarlo a la vacancia. Podemos discutir, Glatzer, pero el camino si final, es que técnicamente el punto final es la vacancia, ¿no? Yo creo que es arrinconar al presidente en todo lo que hasta donde se pueda. ¿Para vacarlo? Hasta donde se pueda. Yo creo que hay loquitos que pueden pensar que efectivamente pueden vacar al presidente. Yo creo que actualmente, como está, digamos, lo que hemos avanzado en el Perú y como está configurado en el mundo, pensar en situaciones como la de la vacancia debería ser inadmisible. O sea, no debería estar en ninguna de las cabezas justamente por eso, ni de la clase política ni de los peruanos en general. Pero justamente por eso, para evitar eso, porque yo creo que van a censurar de todas maneras a Vizcarra, no veo que alguien empiece porque el ministro vaya y les diga cosas en el Congreso. Bueno, pero también hay muchos congresistas que ya dijeron que se han tirado para atrás y han dicho que no hablan de la censura, que hablan solamente de... Bueno, en fin, pero ¿no sería mejor buscar anular o renegociar el contrato y sacar al ministro antes de mandarlo, como hicieron con Saavedra, digamos, a una cuestión en la que va a terminar perdiendo? Bueno, en el Parlamento la mayoría la tiene el fujimorismo y no vamos a ser ilusos en pensar de que nosotros podemos determinar la votación ahí. Por eso, Sin embargo, en el Parlamento también es cierto que la ciudadanía tiene que ver que no se trata de la imposición de unos cuantos votos, no se trata de venir e imponerse con una mayoría, tiene que haber una razonabilidad y tienen que haber pruebas, no puede ser que todo lo que se afirme sean a partir de hechos periodísticos o una serie de datos aislados. Necesitamos tener una fundamentación un poco más articulada para poder tomar una decisión. Yo creo que el fujimorismo no debe imponerse con los votos si es que no tiene las pruebas para poder censurar un ministro en general. Lo que pasó con el ministro Saavedra, yo creo que no debería volverse a repetir. Y además creo que porque les pasó la factura también a ellos. Les pasó la factura. Pero esta vez no son ellos los que están impulsando esto. A ver, está claro que no es el fujimorismo directamente quien lo está impulsando, pero está claro que esto va a ser determinado por el fujimorismo. Sí. La censura no se va a aprobar si es que el fujimorismo no decide censurarlo. Usted dice, vamos a muerte con Vizcarra y que vea el Congreso que hace. Yo digo, vamos a muerte con el gobierno y con la gobernabilidad. Cambiar o no un ministro es una decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, no del partido ni de la bancada. Renovar el gabinete no es una decisión ni de la bancada ni del partido. Verdad. Es una facultad que tiene el presidente. Pero como facultad. Y nosotros como vamos aspiración a apoyar, o como convicción. ¿Usted cree que tiene que cambiar el gabinete? Los gabinetes en general siempre se tienen que oxigenar. Ahora. Yo diría, en algún momento hay que cambiarlo, por supuesto. ¿Cuándo pero es hay ese que ver. Momento? ¿28 de julio? ¿Ahora? Siempre 28 es una mejor fecha. ¿No es cierto? Julio es una mejor fecha, creo que es como muy prematuro para hacer cambios, sin embargo las condiciones políticas las tiene que valorar el Ejecutivo y tomar su decisión en su momento. Oye, Glatzer, permíteme hacer una vez más de 30 segundos. Sí. Hemos aprobado la ley para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en primera votación, esperamos en agosto a una segunda votación, esta es una reforma constitucional y esta es una de las maneras en las que demostramos que la bancada de gobierno, el partido político y el gobierno en general está claramente comprometido en la lucha contra la corrupción y que no es puro rollo. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Una pausa y regresamos en un instante. Ya regreso.